hemos dicho que los sofistas y Sócrates protagonizan un giro antropológico porque pondrán al individuo y la sociedad en el centro de la reflexión filosófica. Se plantearán cuál es el objetivo del individuo y su relación con la sociedad, qué son los valores morales y de dónde surgen o cuál es el origen de las leyes e instituciones políticas y sociales. Es decir, cuál es el sentido y el origen del orden social, lo que los griegos conocen con el nombre de nomos. Bien, si analizamos un poco la historia del pensamiento hasta este momento, vemos que el pensamiento mítico atribuyó este orden social, es decir, las leyes y las instituciones políticas, a los propios dioses, daban un origen divino al orden social. Pero este pensamiento, como sabemos, fue abandonado por los presocráticos, que renunciaron a los dioses para explicar el orden del cosmos, incluido el orden social. Algunos filósofos, como Heráclito, tienen reflexiones en torno a cuál es el origen del nomos. Y Heráclito en concreto llegó a plantear que el nomos, es decir, el orden social, como hemos dicho, entendido como este conjunto de normas e instituciones políticas, es decir, las formas de gobierno, las instituciones que hay dentro de una sociedad, decíamos, este nomos era el reflejo del logos, de modo que estaba sujeto a una ley natural y reflejaba un orden natural. Pero este planteamiento que naturaliza a la sociedad también será abandonado por los sofistas, quienes desarrollaron la corriente ético-política conocida como el convencionalismo y que vamos a analizar ahora mismo. Empecemos por analizar el convencionalismo político, la corriente que afirma que el nomos es el resultado de pactos entre individuos, de acuerdos entre personas, y que por tanto no es algo natural y necesario, sino que es relativo al momento histórico y a la sociedad. ¿Por qué llegaron a plantear tal postura política? Está claro que se vieron influidos por su relativismo a nivel epistemológico, pero es que además esta postura se vio refrendada por la observación y la constatación de la existencia de distintas culturas y de distintas sociedades, cada una de ellas con distintos modos de gobierno y con diferentes sistemas legales, con distintas constituciones, que además parecían ser considerados correctos y adecuados dentro de sus respectivas sociedades, aunque entre sí fueran contradictorios u opuestos. Pero también se vieron que dentro de una misma sociedad, dentro de una misma polis, por ejemplo, se iban produciendo cambios de constitución, cambios de gobierno, y que cada cual parecía adecuado para el momento en el que se estaban dando. Todo esto les llevó a concluir, como hemos dicho ya, que el nomos, es decir, que las formas de gobierno, es decir, los modos de gobierno, democracia, dictadura, aristocracia, los distintos sistemas legales, los distintos códigos legales, distintas constituciones, que en definitiva los diferentes modos de organización social que existían no eran naturales y que desde luego no había ninguna forma de gobierno mejor que otra. El nomos era el producto de un pacto social, como hemos dicho, de un acuerdo entre individuos, es decir, el producto de una convención social. Esto significa convención social, que es algo acordado, circunstancial y contextual. Esto tiene como consecuencia evidente que lo que en un contexto determinado es correcto y adecuado, en otro puede no serlo, y que estas normas sociales y estas formas de gobierno son así como son, pero que nada impide que puedan ser de otro modo. Y ese otro modo no sería mejor o peor, sería simplemente otro, el que la sociedad decidiese que es más conveniente. El convencionalismo político nos está planteando que no hay leyes o formas de gobierno mejores que otras o más justas que otras, sino que son simplemente más adecuadas para la sociedad en concreto que las acepta y que las pone en práctica. La tarea que los sofistas se pusieron como educadores era precisamente esta, la de educar a los ciudadanos para que hicieran pasar por justo lo más beneficioso para la polis, lo mejor para la sociedad. Por eso los ciudadanos debían instruirse para ser capaces de discriminar mejor qué es eso más beneficioso en el contexto concreto y ser capaces de convencer a la masa de conciudadanos de que eso es lo justo y lo bueno para que lo votasen y aceptasen. Los sofistas también interpretaron del mismo modo las normas y códigos éticos, desarrollando el convencionalismo ético.
Del mismo modo que en su análisis de las formas de gobierno existentes llegaron a la conclusión de que éstas eran el resultado de pactos entre individuos, al observar las distintas culturas y sociedades, también vieron que éstas tenían códigos morales muy distintos entre sí y que entendían por valores morales como la justicia o el bien cosas muy diferentes e incluso a veces opuestas entre sí. Pero también observaron que incluso dentro de una misma sociedad, no todos los individuos poseen los mismos valores, ni todos interpretan del mismo modo estos valores morales. Esto es algo que no solo ocurría entonces, que también sabemos que ocurre hoy en día, que no todas las culturas interpretamos del mismo modo cosas como la justicia, ni todos los individuos dentro de una misma cultura somos capaces de hacerlo. Esto les llevó a concluir que la moral no es más que el producto de una convención, al igual que el nomos. Lo que consideramos justo o injusto, bueno o malo, correcto o incorrecto, no es algo universal, necesario o inmutable. Es decir, no hay ningún ideal de justicia o de bien o de belleza o de piedad, sino que estos varían entre individuos y entre culturas. Y es más, que estos ideales, estos valores morales que nosotros tenemos son el producto de acuerdos. Es el resultado de la costumbre y es la sociedad la que nos inculca estos valores prácticamente desde que nacemos. Ante esto podemos preguntarnos que si esto es así se sabe, ¿por qué respetamos estos códigos morales que no son naturales? ¿Por qué nos sentimos obligados a respetarlos y seguirlos? Protágoras dirá que esto es por mera utilidad. Es útil socialmente que se respeten y es útil respetarlos. Entre otras cosas, favorece, por ejemplo, la cohesión de grupo. Pero algunos sofistas posteriores, como Calicles, dirán que las normas morales no solo son convencionales, sino que además son antinaturales. ¿Y por qué son antinaturales? Porque lo único natural en nuestro comportamiento, dirán, es lo que encontraríamos si elimináramos la influencia de la sociedad en un individuo. Y esta se da desde que somos pequeños. Entonces, para saber cuáles son los comportamientos naturales, deberíamos mirar a los bebés y a los animales, es decir, seres no socializados todavía. Y en estos vemos que lo que rige es, por un lado, la búsqueda y la satisfacción del propio placer, algo que podemos ver en los niños muy pequeños, que funcionan así, y por otro lado, como podemos ver en el mundo de los animales, la ley del más fuerte. Pero dirán que las normas morales funcionan justo al revés de estos comportamientos naturales, porque, en primer lugar, supeditan el placer al deber, coartan en muchas veces la búsqueda del placer por lo que se considera correcto y nos hacen renunciar al placer muchas veces porque no es correcto hacerlo y además en muchas ocasiones tienden a igualar a débiles y a fuertes, o incluso a condenar a los que se imponen naturalmente, por fuerza natural, a otros. Quiero recalcar que esta idea de que las leyes morales, las normas morales, son convencionales y antinaturales no es un juicio de valor, no lo interpretan como algo positivo o negativo, simplemente lo dicen, lo constatan como una evidencia del comportamiento moral de las sociedades y de los individuos.